Bueno, parece que ahora sí. Vamos a ver, vamos a intentar. Ocurrió un error exportando el video, pero estamos aquí. Yo le voy a dar de inmediato la bienvenida a la amiga Brenda Reyes Tobacili para que no se nos vaya esto. Brenda, estás en Bonita Radio. Buenas tardes y perdona los Buenas inconvenientes. tardes. Buenas tardes a todos, bonitos y bonitas. Brenda, yo decía que esta intervención de hoy, de la que siempre hacemos todos los miércoles, de comunicación estratégica y estrategia de comunicación, tiene que versar sobre todo con lo que pasó ayer en una conferencia de prensa del gobernador Pedro Pierluisi en medio del repunte del COVID. Pero yo creo que se juntan diferentes asuntos. Por un lado, el proyecto de comunicación del gobierno de Puerto Rico a 4 meses de haberse iniciado, que tiene que ver con la designación de sus personas al gabinete constitucional que tienen que ir a consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Y todo lo que ha pasado después que Elba Aponte Santos fuera retirada su nombramiento porque no iba a ser confirmada. Eso y la conferencia de prensa del gobernador con relación al repunte del COVID. Yo te voy a dejar que tú decidas por dónde vas a empezar la conversación sobre si hay estrategia de comunicación y cuál ha sido la comunicación estratégica que ha seguido el gobierno de Puerto Rico con relación a estos asuntos. Tú me dirás. Bueno, pues bonito y bonita, buenas tardes. Mira, vamos a empezar por la conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa yo creo que se pudo haber resumido con un comunicado. Yo no creo en el formato de conferencia de prensa a menos que tengamos cosas muy importantes que anunciar, pero sobre todo que estemos preparados para contestar las preguntas. Porque la conferencia de prensa es un formato donde el interlocutor tiene que estar ahí contestando preguntas, sabe que vienen preguntas. Así que un poco desorganizada la estrategia de esta situación de la conferencia de prensa. Voy a empezar por la imagen del gobernador. El gobernador ayer lucía por momentos desencajado, por momentos tenso y por momentos, como diría una colega comunicadora que leía en sus redes sociales, una profesora de comunicación, ella señaló que el gobernador asumió una actitud paternalista. No fue paternalista. A eso yo le añado que él tenía una actitud macharranil, lucía un poco macharrán a la hora de contestar las preguntas. El gobernador lució desencajado, lució sin conocimiento, por ejemplo, no sabía el nombre del laboratorio que iba a realizar las pruebas dentro del aeropuerto. Oye, esto es algo bien básico, sumamente básico. La figura del secretario de salud no aportó muchísimo el día de ayer. Yo confieso que yo la escuché por pedazos, la vi por pedazos, estaba haciendo varias cosas, estaba preparando almuerzo. Así que yo veo un gobernador que ha tenido un cambio de esa figura que estuvo en campaña al que está en el poder. Y lo he visto. Ojo, cuando se está comunicando en un momento de una pandemia o una emergencia nacional, el llamado es a la calma y a asumir una actitud de primer mandatario. El primer mandatario del país debe inspirarle confianza a la gente que vive en Puerto Rico. Así que yo creo que un gobernador con cero dominio de estadísticas, un gobernador muy agresivo en el uso de los satélites, que son todo lo que sale del tronco del cuerpo, yo creo que estaba muy a la defensiva el gobernador. En términos de las preguntas de los temas, pues mira, yo encontré el evento muy desorganizado porque los que somos relacionistas sabemos que cuando comenzamos las preguntas de otros temas se dejan para el final. Ayer había uno, periodistas repitiendo preguntas. Dos, metieron el tema de Luma. Tres, metieron el tema de la designada en ese momento o considerada secretaria Elba Aponte y el nuevo considerado.
y sobre todo trajeron una pequeña pelea que dejó entrever el segundo tema al que voy, que es el de el presidente del Senado, esa guerra de poder que hay entre el Senado y el gobernador. Yo Así quiero, que yo quiero detenerme aquí para, como diría eh, algún político que no sabe cómo contestar o terminar, eh, vamos por partes. Vamos a empezar por esa intervención que tú dices que el gobernador tiene y que de alguna manera los internautas entienden que en efecto es hostil. El gobernador tiene mecha corta, diría alguno de nuestros internautas. El gobernador parecería no tener mucha rodilla cuando se enfrenta a situaciones que le son para él hostiles en el manejo de su proyecto de gobierno, proyecto de comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora te pregunto, cuando tú dices que trajeron el tema de Luma, ¿te refieres que es una crítica de alguna manera a que los periodistas estuvieran trayendo información o preguntas relacionadas a otros temas? ¿O qué es lo que quieres decir? no, no, yo lo que quiero decir es lo que te di, lo que comenté al principio. Nosotros los relacionistas, cuando tenemos una conferencia de prensa del tema X para el que yo cité y yo hice la convocatoria, yo, en mi caso, agarro el micrófono y digo, ok, ahora vamos a contestar las preguntas de la prensa sobre lo que acabamos de discutir. Fantástico. Cualquier otra pregunta será contestada al final. ¿Por qué? Porque tú no quieres desviar el hilo de lo que se está contestando. Aparte, que llevas entonces a la persona que está contestando a asumir quizás una actitud diferente relacionada a otros temas o que le provoca algún tipo de emoción positiva, negativa, lo que sea. Por eso es que tú tienes que quedarte dentro del tema. Vi periodistas repitiendo preguntas de otros colegas. Mire, si se la contestó, olvídese, utilice ese soundbite, escriba lo que tenía que escribir. Claro, y en ese aspecto, pues a mí me pareció que estuvo desorganizada en términos de formato. Perfecto. Muy desorganizada. En Y ese entonces, sentido, en ese sentido, yo estaría de acuerdo contigo siendo abogada del diablo en términos de que la organización o el proyecto de comunicación que debería seguir una conferencia de prensa de parte del equipo del gobernador fue defectuoso en tanto y en cuanto no tuvieron control de eso que se supone tengan control, que es iniciar las preguntas del tema y finalmente no hay preguntas sobre el mismo tema, vamos a las otras. claro, Ahora, yo te voy a ser bien honesta, no sé si eso fue lo que pasó allí, pero si lo que está pasando es que el honeymoon del gobernador con los medios tradicionales que son los que van a estas conferencias de prensa terminó tan temprano como en el cuarto mes de su gobernación, yo te puedo asegurar que si yo estoy allí, hago la segunda pregunta de lo que me dé la gana y no del tema. Porque el problema de esto es lo siguiente. El gobernador está ya dejando de ir a los medios tradicionales que hasta el momento era donde único iba porque se sentía cómodo. No estoy hablando de los medios no tradicionales, periodismo independiente, que estamos haciendo un trabajo de fiscalización, que no tenemos jefes editores que nos digan esa pregunta no. Olvídate de nosotros. Estoy hablando de los que están yendo a la conferencia de prensa, ya está dejando de ir. Pues yo me imagino que los colegas dijeron, pero si vamos a esperar al final, que es algo que también lo he escuchado en el equipo de comunicación del gobernador. Una sola pregunta de otro tema. ¿De qué es esto? Él es el gobernador de Puerto Rico para un solo tema o para todos los temas que los periodistas tengamos a bien pero tener. entonces eso te nota a ti, que te deja entender que no hay una estrategia de comunicación certera, porque lo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, un relacionista lo que debe hacer es llevar a cabo una conferencia de prensa donde se contestan
estos temas y luego hay espacio para otros temas, o abordas al gobernador a la salida o a la persona que esté, tal vez el secretario de salud. Mira, Teun Van Dijk, que es un teórico holandés que recuerdo que leímos mucho en maestría, ¿verdad? Teun Van Dijk habla mucho sobre el análisis crítico del discurso. Y yo me acordé un poco de Van Dijk porque la dominancia discursiva ayer, ese texto y esa comunicación oral en el discurso del gobernador, iba a la cuestión de la relación. Yo mando aquí. Yo mando aquí. A la relación de poder. A la relación de poder, claro está. A la relación de él, y entonces es como si nosotros fuésemos unos súbditos. Yo determiné que mis asesores me dijeron que no había que cerrar. Oye, que esto es un mundo amplio, donde hay diversidad de opiniones y donde hay muchas agrupaciones científicas en el país, no son las que lo asesoran a él. Entonces, en términos del discurso, ¿no? Haciendo ese análisis de esa comunicación y esa dominancia discursiva, él fue a la parte de imponerse, de yo dije, mira, esto no es comunicación de riesgo. Estaba buscando aquí la palabra, lo había anotado. Esto no es comunicación de riesgo. Cuando nosotros tenemos una comunicación de riesgo, la comunicación de riesgo sobre la pandemia fue hasta el día en el que la gobernadora sucesora Wanda Garcet declaró que había una situación de emergencia y estaba indicando que habría un cierre, ¿no? Completo del país. Hasta ahí llegó la comunicación de riesgo. De ese momento en adelante hemos estado en comunicación de crisis. Y en una comunicación de crisis, me reitero, la parte de la dominancia discursiva debe ir a información, datos contextualizados, debe ir a científicos, debe haber una base científica y tiene que haber esa parte donde el gobernador sea el comunicador principal para el pueblo de Puerto Rico, o en este caso el doctor Mellado, que sean estas personas que comuniquen y den sosiego al pueblo y estén todo el tiempo llevando información, pero han fallado grandemente en eso. Entonces, esa actitud hostil, paternalista, macharrán, no va de la mano de lo que es una comunicación de crisis. No estamos jugando al gobierno, estamos en el gobierno, estamos en Fortaleza. Tiene que haber una estrategia de comunicación. Fíjate, una de las contestaciones me recuerda a Julia Morales de Vieques. Saludos a la gente de Vieques y al buen trabajo que hicieron esta mañana, que me acaba de decir la senadora María de Lourdes Santiago, que tuvieron una súper manifestación la gente de Vieques y Culebras allí en el Capitolio. Julia dice que cuando esta mañana habló con el colega periodista Jorge Gelpi en Guapa, le dice: es mejor un servicio deficiente que ningún servicio. Brenda Reyes Tomasini, tú estás cerca de una persona que yo respeto mucho en su carácter de funcionaria pública. Si Carmen Guerrero le dice una cosa como esa a un periodista, o sea, es mejor un servicio deficiente que ninguno. Mira, eso es como decir, confórmate que yo soy tu gobernador, que hay peores que yo. Bueno, mira, yo creo que ciertamente la persona que mencionas nunca diría algo así. La respeto profundamente y es una gran comunicadora. Así que no diría algo así, y tú puedes estar muy segura que mi responsabilidad como relacionista, sea para ella, sea para un cliente, sea para alguien a quien esté haciendo un trabajo pro bono, es asesorarle sobre la mejor forma de comunicarse. Comunicar es un arte, es una ciencia, por eso lo llamamos la ciencia de la comunicación. Así que yo creo que tener una estrategia de comunicación es lo que le hace falta al gobierno de Puerto Rico. No es tener una persona que dirija una oficina de prensa, que yo sé que está muy bien capacitada, ojo, está muy bien capacitada, y a veces, Carmen, y trajiste un punto muy importante, para que
uno trabaja, a veces uno quiere o uno asesora y uno le lleva unas cosas, pero la persona toma otra postura y tú estás viendo la entrevista con la persona alante de la cámara y tú estás aquí palideciendo porque no fue lo que le dijiste a la persona, lo asesoraste, lo ayudaste, Claro. lo coacheaste y la persona no dice lo que tú quieras que salga, ¿verdad? Como proyecto de comunicación. Así que, pues no sé qué es lo que pasa en Fortaleza. A veces nosotros los relacionistas somos como personas con varitas mágicas. La gente piensa que tenemos varitas mágicas y que nos ponemos sombrero de mago, hacemos cosas mágicas. Ellos quieren entrevistas en un lugar y quieren lograr cosas, pero no quieren la opinión pública negativa por comentarios que hacen. Y entonces nosotros no podemos resolver eso. Nosotros Claro. estamos para asesorar y para hacer ese vínculo entre el medio de comunicación y el cliente o nuestro jefe. Así que, dicho Fíjate, eso, yo voy a hacerte este comentario porque es tan reciente como del pasado lunes. Yo sé que los comunicadores, los relacionistas profesionales en este caso, no necesariamente tienen responsabilidad porque no sabemos si es que no le hacen caso, ¿verdad? Y doy fe de que eso es posible y eso puede pasar. De alguna manera lo voy a colocar en la analogía que se ha podido establecer necesariamente en el pasado, por lo menos hasta donde yo tuve experiencia teniendo jefes editores como periodista. La responsabilidad de lo que se publica no necesariamente es totalmente del periodista que escribió, la periodista que escribió esa nota. En ese sentido hay una analogía. Pero yo te voy a hablar de la experiencia que yo tuve el pasado lunes. Yo tengo una petición de información con el Departamento de Salud desde el año pasado. Yo tengo una petición de entrevista con los oficiales de prensa o relacionistas profesionales del Departamento de Salud desde enero de este año. Nunca me habían contestado una llamada. El pasado lunes, yo creo que la persona que me contestó el teléfono lo hizo porque estaba dormida o sencillamente no se dio cuenta que era yo. Porque la llamé del teléfono que siempre llamo. Nunca me había contestado. El lunes cogió el teléfono y yo le hice otra vez las mismas peticiones. E incluso le dije, vamos a empezar de cero. Tú me contestaste hoy. Consígueme al secretario. Consígueme la información que te estoy pidiendo. ¿Tú sabes qué pasó? Nada. Nada. Cuando te digo nada es que ahora no me contesta los mensajes de texto, los correos electrónicos. Entonces, si un profesional no quiere que la historia le pase factura y le diga que fue irresponsable en el ejercicio de su profesión, tiene que hacer lo que yo sé que hay otros profesionales, porque me consta, porque lo han hecho conmigo, hacen. En este momento no te puedo contestar, Carmen Enid. No tengo autorización para contestarte. claro. Pero tú sabes lo que es dejar a una audiencia como la que tiene Bonita Radio. Incluso le dije, yo te puedo enviar los números nuestros si tú quieres. Si ustedes tienen duda de que nosotros somos un medio que tiene alcance, yo te envío las estadísticas. Todavía estoy esperando que me contesten una pregunta tan sencilla como si la persona que se acogió al prerretiro y cogió una doble compensación todavía trabaja en el Departamento de Salud. Y tú sabes que los periodistas tenemos manera de enterarnos de las cosas y yo tengo la información. Claro, tú estás corroborando. Pero el trabajo de un relacionista profesional es darle información, punto. Y Sí, ¿sabes qué? Lo peor de todo es información pública. Porque a esa persona le paga la chequera del pueblo de Puerto Rico, igual que al secretario y igual que a todo el mundo. sí, mira, voy a aprovechar este pequeño inciso aquí para ir al otro tema que había mencionado previamente. No, no me quiero desviar, pero
Yo soy relacionista profesional hace 20 y pico de años. Yo siempre contesto y si no contesto es porque estoy ocupada y devuelvo el mensaje. Yo quisiera que toda persona que quiere estudiar comunicación haga lo mismo que yo hago, ¿verdad? Que van a ejercer la práctica de las relaciones públicas. Y a los radioescuchas de Bonita que entiendan que un relacionista siempre tiene que contestar una petición de prensa. Esa es nuestra obligación, es nuestro deber ético. La profesión se fundamenta en la ética. Nosotros no somos organizadores de cócteles, ni estamos escondiendo jefes y clientes, ni estamos redactando todo el tiempo cállese ni nos estamos tomando el selfie, aunque lo hacemos a veces con el corillo, pero ¿sabes qué? Es bien importante que la gente entienda el rol del relacionista. Ahora, entrando de eso a lo otro, el rol del relacionista. El gobernador ayer se fue en una diatriba discursiva, fue la relación de poder en ese discurso, donde él se sale de la cuestión del COVID cuando se le trae la situación del Senado y él dice pues que allí tienen que resolver y que allá tienen que hacer lo que es y que pues ellos tienen que tomar las medidas y aquí mando yo. Entonces dejó entrever la guerra de poder que tiene el Senado con el poder ejecutivo de Pedro Pierluisi. Y esto me preocupa porque estamos apenas a 4 meses, como tú bien mencionaste al inicio, de esta gobernación de Pedro Pierluisi. Y es bien preocupante que ya tengamos roces. ¿Qué le pasó a don Aníbal Acevedo Vilá? Roces. ¿Quién pagó? El pueblo de Puerto Rico. Se tomaron unas medidas, se cerró gobierno. O sea, es hora que los políticos entiendan que estamos aquí todos en el mismo lugar, viviendo la misma situación de emergencia y que tenemos que trabajar para lo mismo y que tiene que haber una buena comunicación porque hay un problema de comunicación interna en el gobierno. Esto es comunicación interna. El gobernador no solamente se comunica con el pueblo de Puerto Rico o con sus jefes de agencia, él se tiene que comunicar con una gente que está allí en el Senado, que se llaman senadores y legisladores, y no importa que sean o no sean de su partido, porque esa es la gente que hace las leyes en Puerto Rico. Esas son la gente que están pasando los proyectos de ley. Así que yo creo que el rol del gobernador no es antagonizar y el de Dalmau tampoco es antagonizar. Es hora de que todo el mundo trabaje y rememos en la misma dirección. Así que ahí te dejo esta pequeña embocadura. Sé que estamos hoy un poco cortos de tiempo, quería recalcar todas estas cosas que están aquí en mis pequeñas notas, porque creo que ayer eso fue lo que recibí de insumo de esa conferencia de prensa del gobernador. Mira, vamos a ir al asunto de la rama legislativa y la comunicación con el gobernador. Yo tuve esta mañana una conversación con Ariel Nazario, ex secretario de la legislatura de Puerto Rico, del Senado de Puerto Rico en algún momento, porque creo que es una de las personas que más conoce las intríngules de la legislatura de Puerto Rico, de la institución, pero sobre todo de cómo se articula el proceso de poder entre ramas. Yo creo que Puerto Rico tiene que seguir entendiendo y sobre todo interpretando a partir de estas expresiones de unos políticos y de otros, de qué manera el sistema se quiebra, tiene serias deficiencias cuando un gobernador que se supone que ejerza la función política en las ramas del Ejecutivo, que organice un gobierno, no lo hace y pretende que la legislatura de Puerto Rico deje de ejercer la función que tiene con relación al consejo y consentimiento para pasar a un designado o no pasarlo. Vamos a empezar por establecer
que el gobierno de Puerto Rico, el proyecto de Pedro Pierluisi, no es intervenir con la función legislativa. Es cumplir con la función que tiene de, si no tiene buenos candidatos en lo que consigue uno, tiene que organizar en las agencias cuál va a ser el orden sucesoral para establecer entonces y prever lo que le puede ocurrir, porque tiene un gobierno que no es solamente del Partido Nuevo Progresista. Fíjate que voy a hacer esta salvedad porque yo creo que en un buen gobierno no importa que la rama legislativa sea del PNP y el ejecutivo sea del PNP o del Partido Popular o del PIB o de Victoria Ciudadana. Se supone que esta rama ejerza la fiscalización y el balance con relación a las otras ramas. Sobre todo el legislativo que establece la política pública y el ejecutivo que tiene que ejecutarla. Pero tiene que haber comunicación entre las partes. Pero, Brenda, la comunicación se tiene que dar sobre la base de que ambos poderes conocen cuáles son los límites de su función. El gobernador tiene que saber que si él quiere un buen gobierno, a base de esta legislación y de esta visión pública, proyecto de política pública que establece la legislatura, él tiene que venir a ejecutarlo. ¿Y qué era lo que tenía que pasar cuando él salió, retiró la nominación de Elba Aponte Santos, cuando no solamente no tenía los votos? Aparentemente hay una gran discusión de que lo que ocurrió ahí fueron que los mismos bandos del Partido Nuevo Progresista le retiraron la confianza a Elba Aponte Santos porque no estaba haciendo lo que ese bando quería que hiciera. Si la legislatura llega a ser del mismo partido, tú puedes estar segura que lo hubieran planchado. Hace muchos años perdimos la capacidad de que tuviéramos una legislatura que no fuera un sello de goma del Ejecutivo. ¿Por qué el gobernador no buscó un candidato más allá de que fuera parte de su proyecto partidista, de su proyecto de mantener los contratistas que quiere mantener en la agencia de mayor capacidad económica en el gobierno de Puerto Rico, y buscó a uno que a todas luces está atado a esa visión? Y lo peor de todo, olvídate de que tienen el interés de salvar el servicio público, lo peor de todo es que no lo hacen, pero tampoco tienen un proyecto ágil desde el Ejecutivo para establecer y prever que esto es lo que le puede pasar. Bueno, nosotros lo habíamos comentado, yo recuerdo a inicios o a los pocos días de Pedro Pierluisi haber tomado posesión del gobierno de Puerto Rico, ¿no? Como gobernador. Yo recuerdo que nosotras aquí en este espacio lo habíamos comentado que iba a ser un tanto difícil la nominación de candidatos por la pluralidad que tenemos en Cámara y Senado de las voces, no solamente para armonizar proyectos de política pública con el gobernador, y muchas veces esto es una cuestión de ceder. Aquí tiene que haber comunicación, tiene que ceder a alguien, pero también, como tú bien indicas, tiene que haber un conocimiento en la delimitación de los roles. Claro. ¿Qué hace quién? Porque el problema es que estamos viendo un desgaste a 4 meses de haber tomado posesión el gobernador. Estamos viendo un desgaste, ya estamos viendo los bandos ahí adentro, ¿verdad? Del Capitolio. Oye, y eso se traduce en que el pueblo de Puerto Rico es el que pierde. Claro. Es el que pierde, el pueblo de Puerto Rico. O sea, no olvidemos que también el Departamento de Educación va a entrar en una sindicatura, en una especie de sindicatura. Ya entró en una sindicatura. Así que la persona que esté a cargo del Departamento de Educación
no es que va a ir a pintar las escuelitas en taco a tomarse la fotito. O sea, esa persona tiene que trabajar mano a mano para sacar al Departamento de Educación de esa sindicatura, o por lo menos sentar las bases, porque es bien fácil tú caer en sindicatura, salir de la sindicatura es bien difícil. O sea, requiere... El domingo creo que fue Eliezer Molina, ya estaban otorgando unos contratitos de agua de millones de dólares, o sea, así no se puede. Yo entiendo que Puerto Rico merece más, los puertorriqueños merecemos más, y básicamente el gobernador va a tener que buscar ese candidato que tenga entonces todos los votos dentro de su facción y dentro de los demás partidos, porque ahora sí que tiene que buscar no solamente el Partido Popular Democrático, tiene que buscar el voto de Victoria Ciudadana, tiene que buscar el voto del Partido Independentista y tiene que buscar el de Proyecto Dignidad. Tiene 4 partidos políticos, cuando antes era 1, tal vez 2. Ahora tienes 4 partidos políticos. Ya tú no puedes planchar estas nominaciones. Hay que ser estratégico en quién se nomina para hacer el trabajo. Mira, y alguien pregunta, ¿dónde está Tomás Rivera Chats? Bueno, pues yo quiero que ustedes sepan que Tomás Rivera Chats cogió un turno ayer en la sesión para decir que el gobernador estaba equivocado. Porque es que el problema de esto, y yo no sé, yo pensaría que Tomás Rivera Chats estaba del lado de lo que estaba haciendo Elba Ponte Santos, porque tenía ahí a una figura y aparentemente la sigue, podría seguir esos mismos personajes con este licenciado González Cruz, Jerón Muñiz Lasalle, que era un protegido de Tomás Rivera Chats en el Capitolio, en la superintendencia del Capitolio. Pero el propio Tomás Rivera Chats le dice ayer, en esa intervención para denegar lo que pretende el gobernador, que se quede González Cruz sin ser confirmado por el Senado. Y ya el Senado dijo que no lo iba a confirmar, punto. Asumió una posición en contra del gobernador. Que está velando Guira, no sé, es posible. El problema es que estamos viendo, si aquí los políticos leyeron la escritura en la pared, como ustedes mismos están comentando, el pueblo ya entiende bastante de lo que ha pasado. Yo voy a hacer referencia a ese comentario o esa fraseología de la sabiduría popular que dice, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Así es que yo no sé si el gobernador, con estos exabruptos a nivel que se ven en vivo y a todo color, que son exabruptos a 4 meses, Brenda, de asumir la posesión de la gobernación. Sí, y como tú comentas, son exabruptos en vivo. Fíjate que antes nosotros teníamos el formato de conferencia de prensa y tú leías al otro día o veías algo en el noticiario, un clip. Oye, pero Carmen Enid, ahora el asunto es que lo estamos viendo en vivo y a todo color. Exacto. Lo estamos viendo en vivo y a todo color, porque yo estaba aquí preparando el almuerzo mientras yo veía al gobernador y yo veía este ademán del gobernador y yo decía, Dios mío, no, tiene que controlar un poco ese demeanor. Y te recalco 2 cosas importantes. Una, Noelia García Bardá también está en esa onda agresiva cuando la he visto y francamente tiene que controlar un poco su body language porque luce muy removida de lo que vive el pueblo de Puerto Rico. Me recuerda un poco el gobierno de Ricardo Rosselló. El gobernador en ese aspecto, pues, que no luce pero luce muy distante, por no decir que parece que vive en una burbuja, la señora. Y lo otro es que mucho de lo que está pasando, Carmen Enid, yo entiendo en el caso de la legislatura y de las confirmaciones, es que hacen las leyes, hacen los reglamentos y tienen lagunas, dejan lagunas en esos reglamentos. Entonces, cuando tú dejas las lagunas en esos reglamentos, el hacer los nombramientos
pues, pues no queremos a fulano, pues espérate, yo pongo a fulano aquí, pero espérate, lo pongo, no lo pongo, porque hay unos loopholes, como se dice en inglés, en eso. Y que por lo menos así es como yo lo estoy viendo. Y te digo, preocupante que a 4 meses de haber empezado un gobierno con una pandemia en las costillas, estemos viendo lo que estamos viendo, que a veces me da un poco de vergüenza ajena cuando veo estas conferencias de prensa siendo relacionista, porque tú dices, santísimo Dios, si esta persona tuviese un mejor control, pudiese contestar estas preguntas a la prensa de una forma más sencilla, de no entrar en controversia, de contestar lo que se le está pidiendo que conteste. Y entonces ahí tengo que hacer un señalamiento a los estudiantes y a mis queridos amigos maestros de periodismo, eduquen a sus estudiantes a hacer preguntas puntuales, respuestas puntuales, preguntas puntuales. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también, obviamente, estamos viendo una quiebra en el ejercicio de muchas profesiones y yo asumo la responsabilidad que nos toca en términos del periodismo, que es el que ejercemos. Pero es increíble que estemos de frente a esto y nadie se haya colocado en posición de privilegiar lo que es la institucionalidad del gobierno de Puerto Rico, la gobernación, las diferentes agencias, versus el partido político, porque parecería que hay una línea que favorece al partido y no importa lo que sea función pública para favorecer ese trabajo que se supone que usted venga a hacer en favor del pueblo, y valga la redundancia. Yo creo que, yo estoy de acuerdo, ahora no sé quién lo ha dicho de ustedes. Yo estoy de acuerdo en lo que plantea uno de nuestros internautas, Brenda, que tiene que ver con que la inseguridad, la actitud agresiva, hostil de Pedro Pierluisi en las diferentes manifestaciones y conferencias de prensa tiene mucho que ver con inseguridad. Yo pienso que el gobernador de Puerto Rico tuvo una preparación, o sea, era el candidato que estaba preparado con más alto rango, ¿verdad? Porque había estado en Washington. El gobernador es un político, el gobernador es un abogado, es un litigante. O sea, conocemos que el gobernador trae una experiencia que pueda quizás mostrar seguridad porque esta es la primera función como gobierno que quizás no puede controlar todo lo que está pasando. Porque, ojo, eso también puede pasar, que es que como no puede controlar factores externos que influencian la opinión pública, pues quizás tenga esa inseguridad. Yo leí de una queridísima y conocidísima, y me voy a reservar el nombre, periodista televisiva muchos años, profesora de periodismo. Ella comentó en la página de otra amiga periodista que el gobernador lucía nervioso en esa. Ella estaba allí en vivo, claro, uno lo está viendo y también claro. Esa es otra situación en la comunicación, que tú estás viéndolo en las redes sociales en tu casa, pero ella está allí en vivo y ella puede apreciar hasta la respiración, los ademanes, todo, ¿verdad? Que uno lo está viendo acá a distancia. Podría ser, pero para estar 4 meses en el poder y ser el político sazonado que es, yo entiendo que el gobernador, cuando ejercía como comisionado residente, era un mejor comunicador. Lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra es con violines. Y el gobierno que codirigió Pedro Pierluisi con Luis Fortuño era diferente y vinieron a desmantelar el país incluso con una ley 7. Y la crisis más grande que ha tenido el pueblo de Puerto Rico es de los últimos 15 años, cuando Pedro Pierluisi, amén de ese cuatrienio con Luis Fortuño, se dedicó a hacer dinero como asesor de diferentes bufetes de Puerto Rico y cabildero con muchas empresas, entre otras organizaciones como la Junta de Control Fiscal a partir del 2016. Yo realmente lo veo nervioso. Tengo información de lo nervioso que se presenta en reuniones y de la incapacidad que demuestra
en temas tan difíciles en este momento como la pandemia y el asunto económico y su relación con la Junta. Eso no porque yo lo escuchara, porque tengo fuentes que han estado en esas reuniones y me dicen que lo verbaliza incluso. Yo creo que sí, que el gobernador tiene un serio problema de haber dicho quiero ser gobernador para estar en la historia del pueblo de los libros de historia de Puerto Rico, pero la ejecución también va a ir esos libros. Y ahí es donde está el problema. Proyección, es un asunto de proyección y como vuelvo y te reitero, me sorprende ya que este candidato cuando llega al poder es un candidato que viene con una preparación previa, tanto profesional como en el mundo de la política, fue secretario de Justicia, sirvió como comisionado residente, ha estado toda su vida adulta en el ojo público, está acostumbrado a ser una figura pública, pero está haciendo errores de principiante, comete errores de principiante, no saber el nombre del laboratorio donde se van a realizar las pruebas dentro del aeropuerto, el nombre de ese laboratorio que estaría realizando las pruebas. Eso es un error básico, craso. Tú no lanzas a un cliente o a un jefe una conferencia de prensa así de no estar preparado. Tú dices, no tengo el nombre ahora y yo, relacionista, le estoy pasando el papelito así de frente, diciéndole, jefe, aquí está, para que lo diga. Ese también es labor del relacionista. Nosotros tenemos muchas veces que proteger estas figuras cuando necesitan una información y darla al momento, ser muy puntual. Así que ese es mi análisis de esa conferencia de prensa. Definitivamente. Y lo último que yo voy a comentar es a base de un comentario que está haciendo Rafael Torres, que estoy totalmente de acuerdo con usted. Están muy a la ofensiva con los periodistas y son las preguntas del pueblo. Yo diría que más a la defensiva que a la ofensiva. Pero estoy de acuerdo, las preguntas que hacemos los periodistas no son preguntas que nosotros por capricho le queremos hacer a un político, a un gobernante, a una persona que está en el ojo público. Es una pregunta que le hacemos porque somos los intermediarios y las intermediarias entre ese pueblo que no tiene acceso. Y esa es la función principalísima de un cuerpo potente, periodístico al servicio de un país. Yo no lo ha dicho mejor en muchas ocasiones diferentes periodistas del mundo y una de las que lo dice en Puerto Rico y yo lo sostengo y lo he compartido con ella siempre es Ana Teresa Toro. El país tiene que entender y los políticos tienen que entender que los periodistas y las periodistas que nos respetamos, que creemos en la profundidad y en un ejercicio honesto con el país, estamos bias con el pueblo. Sí, esa es la función. Estamos bias con los derechos humanos. Estamos bias con aquello que represente el mejor bienestar del pueblo después que tenemos todas las informaciones en la mano. Así que, Brenda, agradezco tu análisis. Una vez más, yo creo que tratamos de hacer análisis de lo que está de frente y que el país está mirando y que nosotras desde las comunicaciones y el periodismo podemos compartir. Así que agradecida de tu análisis y nos vemos el próximo miércoles, como siempre. Nos vemos el miércoles. Tengo aquí, yo les voy, si me veo un poquito que muevo la cabeza, es que estoy mirando los comentarios. Siempre trato de contestarlos cuando veo el programa. Así que, bonitos y bonitas, que tengan muy buenas tardes y sigan sintonizados. Gracias un montón, como siempre, Brenda. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora. Gente, yo los dejo. Hay un tema que no pude tocar y tengo que tocarlo mañana, por la mañana a las 11 de la mañana, y tiene que ver con que este asunto entre el Ejecutivo y el Legislativo en relación a las designaciones al Gabinete Constitucional tiene un nuevo episodio y tiene que ver con algo que hacía mucho tiempo habíamos conversado y compartido con ustedes, pero que ahora se hace más realidad y podemos traer aquel contexto. Porque hay un nuevo designado, en este caso el doctor Carlos Mellado, al Departamento de Salud, que tiene muchas hachas que amolar si lo llevan a una vista de confirmación. Y es que participa de una corporación cuyo socio
fue acusado de fraude en medio de una quiebra de esa propia corporación. Y no es la primera vez que se trae a la atención de la participación que tuvo Carlos Mellado antes de ser funcionario público, porque desde esa misma corporación que tenía hasta $77,000 mensuales con el gobierno de Canóvanas, una corporación médica, el entonces procurador del paciente tuvo que contestar preguntas relacionadas con aquella relación. Es súper importante que hablemos de eso. No va a terminar los aguaceros contra los designados del gobierno de Pedro Pierluisi. El segundo, Carlos Mellado. Pero de eso hablamos mañana a las 11 de la mañana porque ya se nos acaba el tiempo y es hora de que nos cojamos un break porque este día ha sido súper fuerte. Ahora falta que tampoco confirmen a Mellado. Yo tengo que decirle que lo más interesante de la comunicación que emitió hoy la Fiscalía Federal contestándole a una colega periodista es que no pueden negar ni confirmar que Carlos Mellado no esté siendo investigado por esos asuntos de fraude de la corporación de la que es dueño con otra persona. Así que va a ser bien interesante. Y lo más interesante, los funcionarios, los abogados que están participando aparentemente de la defensa del socio, 2 meses antes de que nombraran a Carlos Mellado, lo designaran para el Departamento de Salud, desistieron, la Fiscalía Federal desistió de esa acusación contra ese socio, pero la información que tenemos es que la investigación continúa. De eso hablamos mañana en Esto es lo último a las 11 de la mañana. Éxito y gracias por estar. Vayan a bonitasradio.net si pueden y cooperen. Pueden aportar y donar ahí. No se olvide que también estamos, y no puede estar la música encima. Déjame ver si ahora sí. Estamos en todas las redes sociales, incluida Twitter y las redes donde están los podcasts. Gracias y nos vemos mañana. Éxito.